Buenos días. Bueno, a- anoche terminé de calificar sus cuestionarios que me faltaban. O sea, los que enviaron extemporáneo, pues ya tienen calificación de lo que enviaron tarde. Los que enviaron a tiempo, igual, ¿no? Ya estaban todos calificados. Eh, Creo que les fue muy bien, ¿no? En términos generales. Por ahí una o dos cosillas, ¿no? Digo, no son los presentes, entonces pues creo que no hay problema, ¿no? Creo que a ustedes cuatro les fue muy bien, creo. Em, pues ya básicamente hay que estarnos listos para el jueves, o sea, ¿no? El siguiente cuestionario, y sobre todo para el viernes. Em, no me acuerdo bueno, creo que al final se lo dije a Rodrigo, que fue el valiente que llegó hasta el último momento. Em, Les decía yo que son cinco preguntas como las de los cuestionarios, ¿no? Es decir, algunos porque los contaron así, habrán notado que no se trata de las respuestas más largas o más elaboradas, en realidad, ¿no? E incluso a quien le hice correcciones en alguno de los cuestionarios, vieron, las respuestas pueden ser bastante más simples, ¿no? El punto es que tengan la información básica. Entonces, en eso, pues yo les dije, máximo dos párrafos, así, pues, si quieren explayar para explicar alguna cosa, está bien, háganlo con sus palabras, ¿no? Y creo que eso está bueno que lo diga. Fíjense que encontré unos cuestionarios, según yo las preguntas están muy simples en realidad, ¿no? O sea, es decir, incluso podían ver las presentaciones y de ahí sacar las respuestas. Eh, digamos que tuve dos, creo que sí, dos cuestionarios, no son ustedes, donde literal se volaron las respuestas de otro lugar. Em, Híjole, eso es como... Exacto, Anilo, ¿no? Si yo hice eso, dije, no, Anilo, tú creo que lo fue muy bien. Este... Eso, digo, qué pena que no estén las personas, ¿no? Que hicieron esto. Eh, es, es un asunto que hay que entender ahora. O sea, en términos de estar en la universidad. O sea, ustedes están, o sea, se supone que el estar aquí es porque están buscando ser profesionistas, que implica muchas cosas, ¿no? Ya sé, en México desafortunadamente hemos hecho mucho por ningunearlo todo, o sea, todo como si nada valiera la pena o nada fuera importante, pero las cosas tienen su importancia propia. No es esto, el ser un profesionista implica, pues esto, ¿no? Que yo solito sea capaz, creo que se los dije en algún momento, que yo solito sea capaz de expresar mis propias ideas, ¿no? Pocas o muchas, no importa, pues son mis ideas, ¿no? Y que eso es valioso, en realidad de eso van a vivir, ¿no? Bueno, sí es cierto que para eso o sea, su propósito es ser profesionistas, ¿no? Eh, en el campo que sea, voy a poner, no sé, inclusive, ¿no? Si fuese al final voy a poner un negocio, bueno, aún así debe hacerlo profesionalmente, o sea, van a ser mis ideas, la forma en la que yo me organice para echar a andar mi negocio. Si voy a trabajar para una empresa, pues será lo mismo, ¿no? Y lo mismo si trabajo para el gobierno, ¿no? O cualquier otra opción que surja en medio que no hayamos previsto. Em, entonces, mejor, eh, siempre he pensado, ¿no? Mejor eh, poco pero mío, ¿no? Que mucho pero ajeno. Aplica para, es un refrán que aplica para muchas cosas. Entonces, sí, digo bien, pues digo bien por ustedes porque ustedes no fueron los del plagio. Y mal para quien lo hace, porque no hay, según yo, no hay razón de ser. O sea, no les pedí, este, creo yo,
responden 50 cuartillas las siguientes preguntas, ¿no? ¿No? Ni una cuartilla por pregunta, ¿no? Me parece que han respuestas muy simples, como para googlearlas. O sea, claro, uno puede googlear cosas, ¿no? Y tomar ejemplos, ¿no? De hecho, encontré que alguien se ve que hizo lo mismo, o sea, como que encontró la misma información. Bueno, no son ustedes. Y la trató de, pero al menos con sus palabras trató de explicar los mismos ejemplos que se encontró en esa página. Bueno, no, eso implica un ejercicio de, pues ya lo busqué, ¿no? Lo leí, traté de entender algo y lo reflejé con mis palabras, ¿no? A copiar directo. Bueno, pues una pena, pero digo, debió ser más severo, pero creo que hasta eso fue bastante más light lo que hice con esas preguntas, ¿no? En alguna universidad, que ya me pasó eso, o sea, en todas las universidades el plagio se considera una actitud antiacadémica y ahí muere, ¿no? O sea, es motivo de, pues, reprobar la materia o, inclusive, piensa en la UNAM, es motivo de, o sea, bueno, no a la tercera. O sea, de hecho, cuando sean, si es en un documento más serio, y uno no más serio, pues un trabajo final, eh, puede dar motivo a expulsión. Entonces, me pasó en una universidad en la que doy yo clases, ¿no? En el trabajo final, alguien igual pues, se fusiló 3 páginas y ya dijo, ay, con eso ya, el profe no se va a dar cuenta. Bueno, pasó, no fue uno, fueron como 10 de 25. Pues sí hablé con el coordinador y le dije, oye, mira, está esto, ¿no? Aquí el reglamento dice que no puede haber plagio y nomás te aviso que, pues van a reprobar, ¿no? Dijo, no, profesor, es que mire, como que no me creyó, porque además le dije, claro, además, lo de siempre, pues uno no puede nada más decir las cosas al aire, les ponía, ¿no? Ya te lo sacaste de esta página, esta página, esta página. Se los mostré al coordinador, el coordinador como que no me creyó. Dijo, a ver, déjamelos, yo lo voy a revisar. Y ya después habló conmigo y me dijo, no, sí, la verdad es que me dio mucha, eh, me dijo, me sorprendió mucho porque pues de cada trabajo que me mostraste, pues entré a las páginas y vi que si eres eso. Le dije, sí, o sea, tú te lo digo, o sea, no lo hago en mala onda. O sea, digo, cuando suena raro, pero uno aprende a conocer su redacción de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces cuando escribe, cuando la redacción ya suena rara, esos párrafos los buscas en Google y Google pues hace su chamba y encuentra la información, ¿no? Eh, exacto, Anelu, ¿no? Sí, hay que evitarlo. Yo sé que es muy cómodo, ¿no? Yo también fui estudiante, ¿no? Anoche le contaba a mi esposa que cuando yo estaba en la secundaria, o sea, ¿hace cuánto fui a la secundaria? Pues hace más de 20 años, eh, que empezó el Rincón del Vago, imagínense, así, hace 1000 años. Entonces el Rincón del Vago no estaba lleno de tareas porque pues no había nadie que supiera que empezó el Rincón del Vago. Yo le decía a mi esposa, el Rincón del Vago se llenó de tareas porque en sus primeros años, para que tú pudieras, no era voluntario que subieras material, más bien si tú querías descargar cualquier cosa, pues estabas obligado a subir tu propio contenido, ¿no? De hecho, muchas de las cosas que hay es eso, gente que no de buena voluntad subió su tarea, o sea, la que ya tenía hecha, sino más bien lo hizo porque estaba buscando tarea de otra cosa y subió la que encontró, ¿no? Entonces, le digo a mi esposa, le decía yo a ella, probablemente, bueno, decía ella, no, pues yo no me acuerdo que así en la secundaria también buscaba ahí, y le digo, pues sí, pero en la prepa, le digo, probablemente hayas leído, el trabajo de alguien de mi generación, o sea, no mío, no de mi escuela, pero sí de mi generación que nos tocó rellenar estas cosas. Pero bueno, eh, vamos a empezar, porque si no, tampoco vamos a acabar, ¿no? De hecho, si lo quieren ver en otro modo, hoy es el penúltimo día, digamos, de clases en forma, pensando que el viernes es solo el examen, ¿no? Entonces, vamos a avanzar. Bueno, ayer Rodrigo, que fue el valiente, ya había dicho yo, había llegado hasta este punto, ¿no? El asunto de los impuestos. Digamos, no me voy a regresar a lo mejor a todas las explicaciones, solo quizá esta lámina, porque creo que es donde todos se quedaron, ¿no? A ver, la conclusión era que el consumo se promovía mediante la inversión, ¿no? Que además se podía atraer con, jugando con la tasa de interés, ¿no? Bueno, jugando quiero decir que el gobierno puede activamente subir o bajar la tasa de interés y entonces eso atraer inversiones, ¿no? Y eso generar empleos. eh,
Pero también habíamos notado que las inversiones buscaban opciones donde los salarios reales disminuyeran con el tiempo, o sea, donde la inflación al final del día fuera disminuyendo los salarios, aunque de manera nominal aumentara. eh, de manera real, o sea, real ahí tiene que ver con lo que nos queda después de impuestos, digo, después de la inflación. Entonces te preguntas, o sea, ¿para qué tanto si al final del día vamos a acabar igual, ¿no? Entonces, en este modelo qué se hace, no? Pues de todos modos parece que llegamos al punto de partida. Eh, bueno, y entonces yo decía ya, le explicaba yo ¿cómo se llama? A Rodrigo que la respuesta de esto es, para que esto no sea el fin de los tiempos, ¿no? Justo, el gobierno asume una función que es primordial, ¿no? Es, pues, balancear esto, ¿no? O sea, al gobierno le toca proveer bienes y servicios públicos, eh, con el propósito fíjense, que esos bienes y servicios públicos sean cada vez mayores y con eso las familias, ¿no? Que van a resentir la disminución de los salarios reales deban gastar, o sea, deban destinar menos de sus ingresos a estos bienes y servicios. Y le decía yo ayer a Rodrigo, el ejemplo más claro, por ejemplo, en México, y esto que en nuestro modelo es bastante, siguió estas mismas pautas, ¿eh? En algún punto nos perdimos, pero siguió estas mismas pautas. eh, Al menos educación y salud sean un elemento fundamental. Digo, pueden haber otros, ¿eh? No son los únicos, pero al menos en los básicos, ¿no? Para que el modelo funcione, ¿no? Es un asunto de la mayor importancia, creo yo, ¿no? Entender que, entonces, esa es la razón de ser tanto de los impuestos como del gasto gubernamental, ¿no? O sea, en este modelo están aquí con un propósito. Proveer bienes y servicios públicos para que las familias puedan hacer frente a la disminución de los salarios reales. O sea, sí se van a crear empleos. Los empleos inclusive van a tener salarios, ¿no? Que crezcan con los años, no por eso que la inflación se los coma, pero bueno, pueden crecer. Eh, pero eso no debería ser un problema, porque eh, los bienes y servicios públicos deberían ser suficientes para que esto no, o sea, que eso no se vuelva un problema para las familias, ¿no? Y que al final del día no caiga ¿cómo se llama? La demanda agregada y el consumo y luego tengamos una crisis en manos, ¿no? Bueno, básicamente, ¿no? Esto lo puedo decir así como resumen ejecutivo. En México hay dos impuestos, o sea, hay dos grandes, hay muchos, pues, pero hay dos grandes impuestos. El impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, ¿no? Un simpático video para saber qué son. Y bueno, a esto no había llegado, pero esto ya puede llegar con ustedes. Eh, a ver, otra vez, no tenemos datos de 2019 porque los datos de 2020 todavía lo está procesando Hacienda, ¿no? Hacienda es responsable de esto. De hacer un corte y decir, no, pues, en el 2020, pero fíjense, tengo datos del 2019. ¿No? Este es el cierre de 2019. En 2020, pues, en 2019, esto fue lo que Hacienda señaló que recibió por ingresos fiscales, o sea, por impuestos, ¿no? Y eh, ahorita vamos a ver qué otras cosas cobra Hacienda, pero bueno, por impuestos. El enorme numerote, o sea, puse las cifras así, porque la clase anterior estuvimos como, ¿no? Dudando si eran 3 billones, 24 billones, 24 mil millones. Entonces, bueno, ya bronca. Eh, el gobierno recibió ingresos por impuestos por 3 billones 202 mil 651 millones de pesos. ¿No? Ya habíamos hablado de cifras de 12 números, perdón, de 12 cifras. Bueno, aquí hay otro, ¿no? 13 cifras.
de estos 3.200.000.000, no, de estos 3 billones, 3.2 billones, ¿no? Para hacerlo más corto, em, fíjense, el 1.6 billones, ¿no? Ahí pueden leer la cifra completa, o sea, o el 52% de los ingresos fiscales corresponden al impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta había dicho yo que era este que se cobra sobre lo que entendimos por renta. Cuando vimos renta en la semana pasada, bueno, era esto, ¿no? Básicamente los salarios, los intereses que le cobran los inversionistas o inclusive por la posesión por cualquier forma de ingreso que tenga cualquier persona está obligado a pagar impuestos sobre la renta, ¿no? O sea, les decía yo, inclusive la renta de la casa que nos había sonado ahí, que sonaba la renta de económica, eh, también por esa debe pagarse un impuesto. O sea, los caseros, o sea, la gente que alquila sus propiedades, deberían o sea, la ley dice que están obligados a pagar este impuesto. No todos lo pagan, ¿no? Hay un régimen ahí el gobierno sabe que esas cosas pasan, no tiene inspectores para eso, ¿no? Y también la gente, no todo el mundo paga. Bueno, em, el IVA, que parecía que era el más generalizado porque em, incluía alimentos, o sea, todo menos alimentos y bebidas, ¿no? Les dije, todos los productos, ¿no? Finales, se les cobra IVA y a todos los productos, incluso a los bienes intermedios. Y también a todos los servicios. Por ejemplo, el hospedaje. Ahora que está tan, ¿no? Está tan sonado el asunto de las cadenas cinematográficas que estén por cerrar. Bueno, ellos también pagan, o sea, de hecho, el boleto de cine también paga un impuesto y es un servicio, ¿no? Bueno, paga este impuesto del IVA. Em, si las cifras así les parecen así medio confusas, hay una gráfica de pastel que lo hace ver mucho más sencillo, ¿no? Del total que recibe el gobierno mexicano, de esos 3.2 billones de pesos, o que recibió en el 2019, fíjense, 52% impuesto sobre la renta, 29% el IVA, y todo lo demás que sea impuestos solo representa el 19% de los ingresos del gobierno. Eh, ¿Qué hay ahí en ese 19%? Bueno, los aranceles, es decir, los impuestos que se le cobra a la mercancía por entrar o salir del país, van ahí. Hay una cosa que se llama el IEPS, el Impuesto Especial a Productos y Servicios, que es el impuesto de las bebidas azucaradas, por ejemplo, el que tiene el tabaco, el alcohol o la gasolina, también va ahí. Eh, eh, Hay un impuesto especial que se le cobra a ciertas transacciones, el IETU, el Impuesto Especial a Tasa Única. Ese también va ahí. O sea, todos los otros impuestos van en ese 19%. Lo que quiere decir que en realidad, ¿no? Estos dos, fíjense, si suman estos dos, son 72, el 81% de los impuestos en México son, bueno, de los ingresos fiscales del gobierno es el pago de los impuestos, ¿no? O sea, si todos dejamos de pagar el impuesto sobre la renta, el gobierno se va a la quiebra, así. Eh, Ahora, ¿quiénes contribuyen con los impuestos? En ese mismo año, en el 2019, el SAT sumó 77.4 millones de contribuyentes. Fíjense, si dice el INEGI que somos como 126 millones, eso quiere decir que somos, o sea, la proporción más o menos es como por cada 7 personas que contribuyen con impuestos, 5 no lo hacen. Y esos 5 que no lo hacen pueden ser menores de edad, no todo es tan trágico, pueden ser personas de la tercera edad que no trabajen o gente que va de impuestos, o sea, que nunca paga impuestos, ¿no? Entonces, pero aún así, ¿no? Pues es un número grande, ¿no? 77.4 millones. Eh, Casi todos, bueno, ahí están, Hacienda identifica entre ellos a 3 rubros. Uno, a las personas físicas, ¿no? O sea, ustedes y yo somos personas físicas, la gente que pues trabaja, bueno, a ver,
Personas físicas es gente que trabaja por su cuenta, que no, a lo mejor, percibe un salario, tiene un, literal vive de sus rentas, o sea, ahí deberían de ir estas personas, ¿no? Luego, los asalariados, fíjense, son si quieren, el 50 y casi el 59%. Si lo ven así, bueno, y 2.1 millones son personas morales, las empresas y las asociaciones, las fundaciones. Visto así, ¿quién está sosteniendo el, pues al menos el gobierno? Las personas físicas, las personas físicas sean como los emprendedores. Eh, los asalariados, la gente que tiene un empleo, o las personas morales, las empresas. Justo en el uno. ¿Se acuerdan cuando yo les decía en el modelo de flujo circular que los impuestos salían de las familias? Bueno, aquí es una manera mucho más cruda de verlo, ¿no? El grueso de los contribuyentes de un país, o cualquiera, es la gente con sus salarios. La renta es, bueno, los salarios son la renta más grande de cualquier país, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, ahí es donde se va el grueso de los recursos. Está muy, pues creo yo, ¿no? Siempre o sea, esto siempre es como muy fuerte. Y es muy fuerte porque aquí hay o sea, aquí debería haber una toma de conciencia de cada asalariado, ¿no? De la importancia de que pague impuestos, ¿no? Y también de que debería de ser mucho más, insistente con hacer cumplir sus derechos, ¿no? No hay luz en mi calle, bueno, pues yo debe ser todavía más necio para insistir eso, ¿no? Porque pues básicamente se está yendo mi sueldo una parte para conseguir eso. Pues ahora quiero el alumbrado público, ¿no? Que hay una propuesta del senador Ricardo Monreal para regular el internet. Oiga, pero pues yo por eso trabajo para pagarme mi internet y que yo pueda buscar las barbaridades que se me den la gana. Pues tú tendría que ser más activo, ¿no? Al menos este debería ser un principio de responsabilidad, ¿no? De ser más activos en qué está pasando, pensando que estamos pagando, pues, los asalariados, pues, somos la mayoría, ¿no? De los que contribuimos para este esfuerzo. Bueno, además de los impuestos, el gobierno mexicano tiene otros ingresos. Los llamados ingresos petroleros, o sea, los impuestos y derechos y todo lo que le cobran a Pemex, bueno, y ahora a las otras empresas del sector petrolero, eh, van ahí. ¿Cuánto es? Fíjense, ya estamos por debajo del billón de pesos, ¿no? 955.698 millones de pesos recibe el gobierno por ingresos petroleros, derechos y productos, o sea, lo que le pagamos al gobierno, por ejemplo, cuando sacan un pasaporte que les cobran, esos son derechos, ¿no? O productos, pues que vende el gobierno. Las artesanías que vende, por ejemplo, se venden afuera en los museos son en México estados gubernamentales, vaya. Y luego los ingresos de las empresas estatales, que en este caso son todas las que no son Pemex. Por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica es una empresa del Estado, la Comisión Federal de Electricidad, todos esos juntos eh, le representan al gobierno unos 855 eh, millones de pesos en ingresos, ¿no? Bastante diría yo, ¿no? Ahora sí, ¿no? Los impuestos son el 59%, los ingresos petroleros son ahí el 16%, bueno, o lo eran al menos en el 2000, en el 2019. Eh, las empresas de gubernamentales le generan al gobierno, las que no son Pemex, ¿no? 16% de sus ingresos, ¿no? Y bueno, esto constituye el total de los ingresos. Ahora, ¿por qué nos interesa primero hablar de los ingresos? Bueno, para hacer el punto siempre de
primero, ¿cuánto está recibiendo? ¿Se acuerdan que decíamos, no? Eh, ¿Cuánto recibe el gobierno y si había déficit o no? Em, bueno, ya vieron la cantidad, ¿no? Aquí está y la puse para su referencia, ¿no? El gobierno recibió durante todo el 2019 más o menos 5.3, casi 5.4 billones de pesos. ¿Ustedes creen que con ese presupuesto hizo falta eh, incurrir en déficit, o sea, gastar más de lo que eso que ya es bastante? ¿Qué creen? ¿Que sí va a haber déficit o que no? Justo, Anilo, ¿no? No debería, no pensaría que con esos numerotes, no debería. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Eso es lo que ingresó. Ahora, ¿en qué se gastaron los recursos? Aquí está la cifra, ¿no? El gobierno se gastó en el 2019 casi 5.8 billones de pesos. O sea, noten, eh, recibió casi 5.4 eh, y se gastó casi 5.8. O sea, traemos un déficit como de 400.000 millones de pesos. Bueno, a ver, ¿en qué se gastó? En personal, básicamente, salarios y prestaciones y cosas similares. 1.200.000, bueno, 1.2 billones de pesos. Gastos de operación. O sea, papelería, combustible, equipo de oficina, insumos médicos, porque pues aquí estamos sumando toda la operación del gobierno, ¿no? Entonces las mascarillas, bueno, no, en ese momento yo creo que no. Las batas de hospital, los medicamentos van ahí. Em, Subsidios y transferencias, o sea, fíjense, ¿te acuerdan que hablamos de las transferencias a las familias? En transferencias a las familias el gobierno se gastó 764.190 millones de pesos, ¿no? Es un número grande, ¿no? Gasto de capital, fíjense, aquí aquí tiene el gobierno una manera de llevar la cuenta muy curiosa, porque en gasto de capital quiere decir que los intereses y las comisiones que ha pagado por el movimiento del dinero del gobierno, ¿no? Pero si se dan cuenta, más abajo está el costo de la deuda, o sea, cuánto nos están cobrando de intereses. O sea, el gobierno lleva una doble cuenta sobre, valga la expresión, cuánto le cuesta pues mantener las finanzas públicas a flote, ¿no? Bueno, lo que le transfieren a los estados para que se supone que se lo gasten en su población son 878.000 millones de pesos y deuda de años anteriores, o sea, es decir, cosas que no terminó de pagar, o sea, no préstamos como tal, ¿no? Como el préstamo bancario, sino adeudos quiere decir, por ejemplo, no hizo un evento en diciembre y no alcanzó a pagarle al proveedor de los manteles, háganse de cuenta. Entonces, en el 2000, fíjense, en el 2019 el gobierno venía arrastrando 14.539 millones de pesos en esto, en cosas que no pagó en el año que tenía que pagar. El gasto público tiene esa característica. El dinero solo debería de gastarse eh, conforme o sea, en el año en el que se aprobó. Que la idea es que en el año siguiente, pues eso habría que someter la aprobación otra vez del Congreso para ver si me autorizan, eh, pues gastármelo, ¿no? Otra vez. Bueno, pues aquí tenemos o sea, esto así, pues los números se ven grandes, quién sabe qué sea. Pero por otra vez, ¿no? Podemos verlo en gráfica de pastel, ¿no? Casi ya vieron, ¿no? Casi 5.8 millones
de pesos, de los cuales pues, el 21% fue a personal, eh, el 26% en gasto de operación. Fíjense, allá va casi el 40%, bueno, más del 40, el 47%. Ven, casi llegamos a la mitad. Los subsidios son solo el 13% del gasto gubernamental. Eh, en capital se le va el 13%, transferencia a los estados 15%, eh, y luego a deudas anteriores, pues la verdad es que sí está como de risa, ¿no? Bueno, el costo de la deuda 12%, y a deudas anteriores no es ni el 1%, por eso ni siquiera le alcanza a ver el número. ¿Sí? A ver, ¿qué piensan de esto? ¿Qué piensan de que el gobierno se gaste el 21% de sus ingresos en gastos de personal? ¿Se imaginaban que era tanto? ¿Pensaban que era menos? ¿Pensaban que era más? Pues todo, cualquier gasto de personal en el, o sea, los trabajadores, o sea, el personal de, lo que se llama en el gobierno, el personal de base y de confianza, eh, e inclusive la gente está contratada por honorarios, todos esos están reportados en ese 21%. A ver, todos están de acuerdo con Anelu que no es la mejor idea que el gobierno se gaste el 21% de su presupuesto, ya vieron, ¿no? El 21% de esos 5.7 millones, 5.79, ¿no? Billones de pesos se van en gasto del personal. O sea, bueno, es en salarios y otras prestaciones del personal, o sea, de los empleados del gobierno, ¿no? A ver, alguien. O sea, Anelu le dijo que a ella le parece que está mal, ¿no? Ricardo dice que es mucho. ¿Los demás? Demasiado. Dice Ricardo, esa operación se va a la mitad. Hay quienes. Ajá, claro, pero incluso, o sea, hasta esos están ahí contemplados. O sea, no creo que esos, que este porcentaje, ¿no? Grandote, el 21% incluye solo a los mantos altos. No, 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 incluye a todos, desde el sueldo del presidente hasta el del chavo de honorarios que contrataron para hacer alguna cosa. Que no tiene prestaciones, no tiene vacación, no tiene nada, ¿no? Em, Fíjense, el- a ver, ¿tienen alguien idea de cuánto es el salario promedio? O sea, el salario promedio quiere decir que no es que todo el mundo gane eso, pero pues nos da una idea de más o menos en cuánto anda. El salario promedio de un empleado gubernamental, un número, digo, no, no tienen que saber de, o sea, no con certeza, pero pues a lo mejor. ¿Cuánto creen que es el salario promedio?
bueno, temo decepcionarlos, ¿no? Ustedes andan muy volados. El salario promedio de un empleado gubernamental es de unos 7,500 pesos, porque sí, los mandos medios pueden ganar, no, los mandos superiores, ¿no? Pueden ganar hasta, pueden ganar a menos que el presidente, hasta 90,000 pesos, no es mucho. Un director de área puede ganar, exacto, entre 20 como 30,000 y casi 50,000 pesos. Pero esos no son mayoría. De hecho, la mayoría de los empleados gubernamentales es personal de base, que gana como entre 5 y 7,000 pesos. De hecho, como ellos son mayoría, por eso hacen que el... Exacto, ¿no? Que en realidad pues no sea tan el salario promedio. Puede ser que hay muchas más personas que ganan la parte más baja, ¿no? del esquema, y son muchos menos las que ganan en los niveles superiores. Ahora, ¿qué tan positivo o negativo sea? Pues mire, ya dijimos, no tienen un propósito que es proveer bienes y servicios, ¿no? Ahora, esto está sumando todos los empleados de gobierno, o sea, no solo la gente que trabaja en las oficinas, también suma a los maestros de las primarias y las secundarias públicas. También suma a los médicos que trabajan en el sector salud, sea que trabajan en el centro de salud a la vuelta de su casa o en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Survieron, o sea, en el Instituto de Nutrición ahí en Tlalpan. Siguen siendo salarios gubernamentales que siguen reportándose ahí, ¿no? Eh, Suma al secretario de Hacienda, y también suma al arqueólogo que está trabajando, ¿no? En Palenque para que no se nos deshaga la zona arqueológica. Em, Suma al editor de eso, del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Que decide qué libros de niños se publican o no. Y también lo que decía Nilu, ¿no? A la gente de honorarios que está en una oficina pública y que lo traen a raya porque pues tiene las peores condiciones de trabajo, ¿no? Em, es que el universo de personas que trabajan para el gobierno es así de amplio. Y luego, o sea, por eso es que son tantos, o sea, porque para cumplir con las funciones de gobierno, pues tanta gente, ¿no? Las cosas no se hacen solas, decía una de mis jefas, ¿no? Y tanta gente para aprender a hacerlas. Luego la mala lectura es creer eso, ¿no? Y el problema es que el gobierno tiene mucha gente contratada, pues yo creo que tiene gente contratada más bien de manera como desigual, ¿no? Hay zonas donde hay mucha gente y uno no entiende qué hacen todos, y hay zonas donde falta el personal, ¿no? Entonces, más bien uno hace como la tarea de cuatro para que puedan las cosas funcionar. Em, Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije, bueno, les conté de las medidas de austeridad? Es como que fue ustedes o otro grupo, pero bueno. En mayo pasado el presidente salió con esta barbaridad, a mí me lo pareció, ¿no? Eh, que con tal de hacerle frente ante la pandemia, se iban a reducir salarios y se iba a solicitar, pues, bueno, se iba a buscar no darle un aguinaldo al personal de gobierno. Y la verdad es que, bueno, pues más de una organización se quejó, fue a protestar a la Cámara de Diputados, creo que fue donde se presentó, y la cosa paró ahí, no pasó a mayores. Bueno, em, en ese punto es que suena complicado. Ah, bueno, yo les decía lo del aguinaldo. Y pues la medida era hasta anticonstitucional, porque el aguinaldo es una prestación, exacto, para todos. Sí, el punto es eso. Y luego, el punto es si se podía quitar por ley o no, ¿no? Algunos amenazaron con ampararse, porque pues está en la constitución, ahí dice que todos merecen un aguinaldo. Al final fue voluntario en si querían lo podían dejar, ¿no? Porque lo que descubren es que no se los pueden quitar por ley.
porque es una prestación, o sea, es un derecho asegurado en la Constitución que ustedes tengan aguinaldo. De hecho, cuando no, pueden por eso quejarse. Em, y yo es que estoy seguro, entonces sí fue en otra clase que yo les platicaba que parece que no es importante, pues, pero claro que es importante que tengas, imagínense, a este número, bueno, a estas personas detrás de este número, em, gastando sus aguinaldos en lo de siempre, ¿no? En hacer compras, en vacacionar en el país, en esas cosas. Pues creo que eso incentiva la economía, ¿no? Ahora, el otro punto que ya apuntaba atrás, eh, Ricardo, creo, ¿no? Eh, el gasto de operación. Así sí era justo, Ricardo. ¿Cómo? Ya vieron, ¿no? Además, el gasto de operación resulta ser que es como el 26% del gasto gubernamental. Por eso que creen es mucho o poco, quién sabe, más o menos, no sabemos. ¿Tendrá alguna utilidad económica que el gobierno se gaste esos millonzotes en gastos de operación? Aunque gastos de operación ya les dije que es la papelería, la renta de oficinas, la gasolina, el pago de proveedores, pues a todas, o sea, eso Ricardo es para todos. De hecho, fíjense, esta cifra es muy buena. Ese gasto de operación que tienen ahí, entre el 60 y 65% más o menos, eh, de ese gasto bueno, se le paga a pymes, o sea, a micro, pequeñas y medianas empresas. O sea, digo, está ya medio complicado en una clase, ¿no? Echarnos la lista de quienes recibieron contratos, pero bueno, nos da una idea, ¿no? Y sabemos esto, que son mayoritariamente, pues, a sectores, grandes. Bueno, a ver. Dice Anilo, en gobierno hay quien usa el carro asignado, ajá, exacto, o sea, el punto parece ser que son los abusos, ¿no? Y eso siempre nos hemos quejado, ¿no? Y de todo, desde el que utiliza el coche de la oficina para irse de vacaciones, ¿no? Con la familia. Sí, pues sí, ¿no? O sea, el punto es que los abusos, cuando se cometen los abusos es cuando la gente por eso se desencanta de la actividad gubernamental, ¿no? Porque dicen, oiga, pero pues si estamos todos muy fregados, pero estos andan así gastándose miles en llamadas personales, ¿no? Por ejemplo, como lo que está contando Nilú, o se encuentran una camioneta háganse de cuenta, de la CFE, bueno, la CFE no, porque sí habría, una camioneta de, em, ya de por sí resulta difícil confiar en la actividad gubernamental, y luego con esas cosas es con las que les digo, uno se desencanta, ¿no? Bueno, a ver, esto, ¿qué dijimos que es el 46%? El gobierno está gastando 46% de su gasto en operación y en personal. ¿Eso te creen que tenga algún impacto en la economía, positivo o negativo? A ver, ¿qué piensan? Ahora, positivo o negativo.
A ver, ¿por qué crees que es negativo? ¿Por qué las dos, Jessica o Ariel? Fíjense, en realidad creo que son dos cosas. Bueno, el impacto pues no se puede negar, ¿no? La cantidad es muy grande como para que no tenga ningún impacto en la economía. Em, pues positivo, bueno, su nivel, digamos, positivo está dado en que esto está incrementando la demanda, ¿no? Ya vimos las ventajas de incrementar la demanda. El asunto de la distribución de la riqueza parece que es el problema, porque, bueno, pues sí, todo depende de cómo se gaste, ¿no? Ya dio ejemplos Anilú de, em, em, te pone a pensar al menos, ¿no? De hecho, parte de la idea del gasto gubernamental es que las transferencias que están aquí reflejadas deberían de servir para hacerle frente al asunto de la distribución más equitativa, ¿no? Em, Porque un problema de hablar de distribución justa, pues es que cuando dices justa, los que están recibiendo, pues digan, ¿no? Es injusto que me quites, pero pues, en fin, ya vimos, ¿no? Subsidios y transferencias es apenas el 13%, a los estados se les transfiere también una buena parte, ¿no? El 15% del gasto gubernamental se va a, eh, a que los estados tengan recursos para hacer cosas. Y de esa bolsota de dinero, lo mismo es recursos para acabar de arreglar las estaciones del metro en la Ciudad de México, eh, para, para salvar, digamos, algunas broncas a los partidos, ¿no? Bueno, entre otras. A ver, ¿dudas de esto? Em, a ver, a ver, de este panorama, ya visto así, ya desmenuzado en las categorías y todo, pues nos da una idea más o menos de en dónde estamos parados, de qué está pasando, ¿no? Yo siempre he pensado, aunque la información sea pública, luego la gente no accede a consultar estas cosas, pero fíjense lo importante que sería conocer esto, ¿no? Lo que se está gastando, lo que está, este, eh, la inversión pública regularmente tiene que ver con la obra pública. Em, o sea, cuando se construye una carretera, una escuela, un hospital, eso antes es la inversión pública. Que la inversión pública, fíjense, está dada en buena parte en lo que aquí está sumado como operación. Em, Suena raro, ¿no? Pero porque cuando construyes un hospital, es un gasto de operación para el gobierno, porque tiene un inmueble ahí que se construyó para poder cumplir con su operación, ¿no? Que es
dar servicios de salud. Y así pasa con otros rubros. Cuando digo que hay más demanda, Ricardo, lo que quiero decir es que para que una economía se incentiva, según que teníamos una pregunta, ¿no? Ahí que decía, ¿qué mueve la economía? ¿La oferta o la demanda? Bueno, lo que hemos descubierto que mueve a las economías y las hace crecer es que crezca la demanda, ¿no? Y no solo, a ver, y que las economías crezcan no es por un asunto ocioso, de que nos interese acumular riquezas, no, 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 hay un asunto todavía más importante, que es satisfacción de necesidades de personas. Entonces, cuanto más personas hay, de hecho, piénsenlo, no es, al cubrir nuestras necesidades generamos la demanda, ¿no? Esa era, de hecho, ¿no? Y ya les di la respuesta, una de las respuestas del cuestionario que ya pasó, ¿no? Pues ahí está el secreto, ¿no? ¿Por qué cuando preguntábamos que por qué los consumidores eran importantes en la demanda? Bueno, pues porque básicamente delinean la demanda, ¿no? Los intereses de los consumidores son los que terminan moviendo qué sí y qué no, sucede, ¿no? Dijo, yo creo muy claro ¿cómo se llama? La meta, luego lo difícil es que se cumpla, ¿no? Bueno, ¿algún comentario de esto adicional? Digo, ya me di cuenta que no estaba tan largo como yo pensaba. Si no, entonces vayamos a lo último, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene esta diferencia, ¿no? Que platicábamos, ¿no? De estos casi 5.8 millones que se está gastando contra el ingreso que fue de solo 5.38, ¿no? 5.38 contra 5.79. Entre las cifras, ¿no? Les decía yo, ¿no? Hay una diferencia de unos 400.000 millones de dólares, digo, de pesos. Bueno, eso es que el gobierno, por alguna razón, necesitó, literal, ¿no? Gastar más. Claro, deberíamos hacer un ejercicio de rendición de cuentas si había que gastar más. Y, y pues pidió prestado, obtuvo ahí utilizó recursos que tenía. Una manera en la que el gobierno le pasa esto es que utiliza recursos que tiene para gastar en una cosa, ¿no? En otra, y luego pues, se le quedan ahí los huecos. Eh, Pasa mucho al principio de año que en lo que se aprueba el presupuesto y luego sobre todo el presupuesto se distribuye entre las diferentes áreas. Ahí es donde la cosa se hace más peculiar, diría yo, ¿no? Porque entonces, oye, termina pasando, ¿no? Normalmente el ingreso que está asegurado es el del personal, ¿no? Hay una lógica y me parece pues, muy, muy decente, ¿no? De asegurarte que el personal sea el que siempre cobre, ¿no? Eh, y entonces tienes tus recursos del personal normalmente asignados desde el principio de año. Pero pues para cualquier otra cosa, pues no hay recursos del personal. Bueno, en muchas administraciones pasaba, ahora está cada vez más limitado, ¿no? Que se gastara la nómina de noviembre y diciembre en enero o febrero para pagar cualquier cosa. Y luego se tronaban los dos a final de año para pues, recuperar ese dinero, porque si no llegaba durante el año, pues entonces sí era una bronca, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Siempre muy serio, eso, ¿no?
el déficit, fíjate que el déficit es un tema siempre serio, porque despierta todas las pasiones del mundo, ¿no? Porque era lo que yo les decía hace rato. ¿Ustedes creen que necesite el gobierno con esos super ingresos andar incurriendo en déficit? Pues no debería, ¿no? De hecho, esa es la regla, no debería de incurrir en déficit. Normalmente tiene que ver con la forma en la que se administra los recursos que los déficits aparezcan, ¿no? Uno luego no entiende, ¿no? ¿Cómo es posible que eso? Normalmente tiene que ver con un desorden. Ahora, estamos hablando del gobierno como si el gobierno actuara todo de una mano y en realidad no. La presencia de tantas oficinas tampoco ayuda, pues, cada una toma decisiones individuales y luego eso es lo que complica el escenario, ¿no? Porque entonces a lo mejor si fuese en bloque, pues sería más fácil y se correrían menos déficit. Pero de hecho es más difícil porque pues cada uno gasta a su modo y luego cuando se Hacienda junta los números a final de año o cada trimestre, es que se da cuenta, ¿no? Que se incurrió en deudas, pasaron cosas que probablemente no debieron pasar, ¿no? Pero bueno, año con año nos dicen, ahora sí va a ser el año donde vamos a poner orden en las finanzas públicas y pues año con año nos quejamos que no hay ningún orden en las finanzas públicas. Bueno, fíjense que aquí hay esta es quizá la última parte, ¿no? Y es como una pregunta. ¿Ustedes creen que hay un límite a la cantidad de dinero que se puede, o sea, que puede endeudarse el gobierno o que puede contraer un déficit? ¿Qué creen? Sí, que no, quién sabe, profe. Ricardo dice que no. ¿Los demás qué piensan? ¿Hay un límite o no hay un límite? Todos están de acuerdo con... A ver, creo que no, sí, no, sí, no. A ver, Jessica, ¿cuál crees que es el límite? Pues fíjate que ha habido países que han tenido que aceptar, a Grecia le pasó hace poco, que ya no pueden pagar su deuda y por eso no ha reducido sus déficits. Em, a ver, de hecho, el verdadero límite del déficit público está puesto en algo que ya habíamos dicho cuando vimos el modelo de flujo circular. Sí, Anilo, adentro. De todos modos, no va a haber segunda parte, ¿eh? No te preocupes, yo eso lo decía a los demás. Em, ¿Dónde está el límite? El límite está en la capacidad fíjense, no de endeudamiento del gobierno. En los 80, cuando los gobiernos comenzaron a quebrar, ¿no? Por las crisis de la deuda. De hecho, a América Latina le pasó a casi todos los países, ¿no? México, Brasil, Argentina, todos pasaron por esto. Quebraban porque no podían pagar sus deudas. Y entonces, ahí había, ¿no? Un gran escándalo, ¿no? Pero hubo un buen economista, bueno, no sé qué tanto, ¿no? Que después fue presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que decía, en realidad los gobiernos no quiebran, porque aunque contablemente lo hagan, o sea, aunque en sus cuentas digan, ¿no? Ya estoy gastando más de lo que ingresa. em, de todos modos, o sea, un espíritu solidario, o más bien un espíritu, si quieren, avaricioso, como quieran, en cualquiera de los dos niveles, em, hace que los países reciban rescates. Hay rescates financieros por eso, porque a nadie le interesa que un país desaparezca, ¿no? Porque está en la peor de las crisis del mundo, ¿no? Ninguno, ni los más grandes ni los más chicos. O sea, incluso hay países en África que han pasado
o en América Latina o en Asia, quiero decir que no es un asunto privativo de África, han pasado por situaciones muy complicadas y de todos modos, ¿cómo se los digo? No los han dejado morir solos, pues, ¿no? Entonces reciben créditos, reciben ayudas externas, ¿no? Y eso los hace sobrevivir. Porque a nadie le interesa que un país quiebra, imagínense. Es un asunto que en el fondo debería ser humanitario, ¿no? Porque, pues, ¿qué haces con la gente que está ahí? Ahora, como los gobiernos no quiebran, entonces ahí no está el límite, pero, o sea, no es que no lo haya, sí, sí hay un límite. Y el límite está en la capacidad de los mercados de capitales en financiar a los gobiernos. No, ya vimos que entonces los en el caso, digamos, de los mercados nacionales de capitales, su límite es el ahorro de las familias, ¿no? Bueno, lo mismo pasa a nivel mundial. El límite del mercado de capitales a nivel mundial es eh, la cantidad de ahorro disponible en el mundo, ¿no? Claro, mientras haya países muy ahorradores, pues claro que va a haber capital de sobra. Cuando dejen de haber países tan ahorradores, pues ahí puede ser que la cosa se haga mucho más complicada. Bueno, a ver aquí, en general, quejas, dudas, aclaraciones. Bueno, literal nos queda un tema que no está en esta presentación. Pues es que pensé que estaba aquí, pero no. Me acuerdo que está en una presentación diferente. Que podemos ver con toda la calma del mundo mañana. Mm, Hay que... vayan revisando las preguntas del cuestionario. Ven mañana cuando terminemos de ver el último tema. Pues veamos a lo mejor alguna duda que quede sobre las preguntas. Pueden llegar mañana mismo, ya anoche. Y vayamos bien, ¿no? Profesor, acerca del cuestionario, yo sí tenía duda con la pregunta 3 que decía cuál era el efecto de la inflación, me parece que en el crecimiento económico, si no me equivoco mal. Pero es que, por ejemplo, estaba leyendo un texto, pero al mismo tiempo creo que me terminé de confundir más porque yo tengo entendido que el efecto, bueno, de la inflación en el crecimiento económico, pues podría afectar, ¿no? De cierta forma, pero también en ese texto decía que, o sea, que podría variar, que también a veces la inflación puede traer crecimiento, pero o en otras ocasiones puede traer déficit o cosas así. Entonces como que ahí ya tuve mis dudas Fíjate. en ese. Y de hecho, para eso vamos a usar esta, ¿no? Lo que ya habíamos visto. A ver, la inflación, ¿no? Siempre tiene como consecuencia un efecto de hacernos creer que hay crecimiento económico. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el crecimiento, acuérdense que dijimos que hay crecimiento económico, ¿no? Que el PIB creciera y el PIB solo es la suma de todo lo que se vende en un año, ¿no? De bienes finales. Entonces, claro, cuando los precios suben de un año a otro, pues por supuesto que las ventas van a incrementarse por un simple hecho de, pues no estamos vendiendo más, solo estamos vendiendo cosas más caras, ¿no? Entonces, hay un efecto siempre de la inflación para hacernos creer que hay crecimiento económico, ¿no? Y por eso para algunos autores siempre que haya inflación va a haber crecimiento económico. Y lo es, ¿no? La otra cosa que vimos es que lo que tiende a hacer la inflación es que nos da una percepción, digamos, desproporcionada del crecimiento económico. Y vamos a usar, pues, veámoslo si quieren gráfico, ¿no? O sea, gráfico en el sentido más literal de la palabra, ¿no? O sea, veamos una imagen y notemos la diferencia. Aquí tenemos, ¿no? La gráfica del PIB que tiene incluido la inflación de cada año, ¿no? O sea, ahí fueron subiendo los precios cada año y entonces nos da la sensación que fíjense desde dónde creció la economía, ¿no? Fue de este punto bajo hasta este punto tan alto, ¿no? No piensen en el 2020 y la crisis del COVID. Entonces dice uno, bravo, ¿no? Qué increíble la economía mexicana que se hizo como 15 o 20 veces más grande. Bueno,
Cuando le quitas el efecto de la inflación, o sea, cuando puedes reflejar el PIB a precios de un solo año, como en este caso que tenemos el PIB expresado de entre el 93 y el 2019, en pesos de 2019, digo, de 2013, lo que notamos es que el crecimiento ya no es tan espectacular, ¿no? Vamos de como de 10 billones de pesos a 18 billones de pesos. Entonces, ahí hay que entender que el, la inflación tiene un efecto, ¿no? De hacernos ver que hay crecimiento económico, pero puede también esconder, y no quiere decir que el que haya inflación, la inflación esté contra el crecimiento económico, no, de hecho, puede ser hasta un signo sano de crecimiento económico, ¿no? Que haya un poco de inflación. Eh, lo que hay que cuidar, ¿no? Es que la inflación a la larga no maquille momentos de crisis. O sea, en las gráficas se ve muy bien en el año 95, fíjate. En el 95 aquí, pues parece que tuvimos un crecimiento, ¿no? O sea, la barrita crece y no solo la barrita crece. Cuando ves el porcentaje, aquí dice que creció como el 30% de un año a otro, ¿no? Y dices, wow, ¿no? Qué gran crecimiento. Sí, pero cuando quitas el efecto de la inflación, ¿no? Te das cuenta de que el año 95 no fue un año de crecimiento económico, al contrario, eh, más bien hay un año donde la inflación fue tan alta que nos está escondiendo que hubo una crisis ahí. Exacto, Jessica. O sea, a ver, es bueno, pero tiene que estar, la inflación tiene que ser moderada. Los economistas dicen, o sea, los que dedican esto, ¿no? Que el nivel de inflación óptimo es 2%. Porque si los precios decrecen también es un problema. Creo que se los decía ayer. eh, Aparece lo que a mí me gusta llamar la espiral de la muerte. Porque cuando los precios decrecen, eh, la siguiente cosa que baja, ¿no? Es los salarios. Y el problema no es que los precios decrezcan, el problema es que si los salarios decrecen, entonces sí, ya vino el problema, porque entonces no hay suficientes ingresos para pagar, aunque sea bienes más baratos, entonces hay que abaratar más los costos de los productos, bueno, el precio de los productos, hay que abaratar más el salario y a eso no tiene nunca final. ¿Bien respondido o no respondido? Perfecto. A ver, ¿alguien más? Aprovechando. Bueno, si no hubiera más dudas, por hoy descansen, ¿no? Recupérense. Mañana veríamos lo último. ¿Sale? Hasta mañana. Ajá. 9:20. Bueno,